Le pedí a todos los que están participando que por favor mantengan su cámara apagada y el micrófono apagado también. Y todas las preguntas que tengan las pongan en el chat. No quiten el micrófono, no pongan el micrófono, sino que pongan su chat, las preguntas en el chat. Esta presentación se va a grabar en español y en inglés y se va a poner en la página de internet de la instituto. Sí, la grabación probablemente se ponga en unos par de días. Les agradecemos su paciencia. Quiero introducir a nuestra presentadora, Beth Benavides, que es una abogada, aboga por educación por mucho tiempo en todo lo que relacionado con el autismo y desabilidades relacionadas. Ella trabaja como consultora para familias y padres de todas las desabilidades y es también está trabajando en parte de una beca del Departamento de Comunidad y Recursos de Howard County. También es directora asociada del programa de autismo. Trabaja con muchos grupos a nivel estatal, de educación, políticas y todo relacionado con el autismo. También trabaja como miembro del Kennedy Cricket Institute como asesora y también está con el Departamento de Capacidades de Maryland y del Eaton Server Alliance y es co-chair de la Comisión para Estudiantes que Transicionan, o sea, copresidente en el Comité de Disabilidades del Condado de Maryland. Y es una abogada, hace abogacía certificada para autismo. Tiene un hijo de 22 años con autismo. Gracias, buenas tardes todos. Tengo que actualizar mi bio porque mi hijo ahora tiene casi 25 años. Quiero darle las gracias por unirse a nosotros hoy y estaba pensando mucho en este tópico de volver a la escuela y una de las cosas que he pensado es cómo ayudarnos a seguir el progreso y tener conversaciones con los equipos para que sea más fácil y tener más significado. Y por eso voy a mostrarles en un par de pasos cómo pueden seguir el progreso de sus hijos. Vamos a mover la slide, la filmina aquí. Hoy voy a hablar de cómo ustedes pueden tomar control de este proceso. Muchas veces nos conformamos sin saber saber que el niño va a progresar lo suficiente, pero no sabemos qué es lo que quiere decir suficiente. ¿Está progresando el 10%, al 90%? El progreso es significativo de un trimestre a otro, cuando un objetivo es demasiado fácil, demasiado difícil o correcto, qué tan dependientes son nuestros hijos de las indicaciones y estas adaptaciones, qué tanto les están beneficiando. Y muchos de nuestros hijos se vuelven muy dependientes de las indicaciones que les hagan. Por eso es bueno ver de un trimestre al otro cómo va cambiando sus necesidades de tener esas indicaciones. Y las acomodaciones, qué tanto lo están beneficiando. Podemos ver los reportes de nuestros maestros y ver qué están diciendo y leer entre líneas y traer a colación con los maestros cómo está funcionando esta acomodación para el niño. Entonces, solo quiero prepararlos para estar más informados durante el año académico. Aquí voy a poner qué es lo que quiere decir el AIP. Entonces, ya saben, es un documento legal que describe quién, qué, cuándo, por qué, dónde y cómo la instrucción. Y también quiero indicar que lo hagan en todas las presentaciones, la importancia de la participación de los padres en el proceso, porque ustedes son el más fuerte promotor de sus hijos y de lo que le importa a sus hijos. Los padres son un miembro integral de los equipos de AIP. Y ustedes también tienen derechos y responsabilidades de participar en las decisiones. Como saben, hay una regla de 10 años
que los padres tienen derecho a enterarse de cualquier reunión por 10 días escolares antes de la reunión. Y hay una regla de 5 días que dice que los padres tienen derecho a recibir cualquier documento, ya sea evaluaciones, notas de progreso, cualquier situación de comportamiento que haya pasado, de evaluación, todos esos documentos que se van a discutir o datos tienen que entregársele a ustedes 5 días antes de la reunión. Y eso es para que ustedes lo puedan revisar eh, y sí, así pueden hablar con otros padres o con alguien que los ayude de lo que han recibido y les dé tiempo de prepararse para ir a la reunión. Si ustedes no reciben la notificación 10 días antes de la reunión o no reciben los documentos 5 días antes, ustedes pueden solicitar que se cambie la fecha de la reunión para que ustedes tengan tiempo de ver los documentos. Antes de mostrarles los 3 pasos, quiero señalar algunas cosas en el IEP. Primero, las fechas claves. Veamos en nuestro calendario algunas fechas claves. En la primera página de su IEP, que aparece su nombre, apellido, dirección, todo eso. En la esquina de abajo, a la derecha, van a ver unos cuadros y que son las fechas de la IP. Y es muy probable que las fechas de la IP, el año académico de la IP, no coordinen con las fechas del año académico. Sí, por ejemplo, el año académico es de octubre a octubre, pero para este niño la fecha de la IP es de mayo a mayo. Entonces vean que también en este caso la fecha de evaluación del niño es mayo 15. O sea que este IP fue escrito en mayo del 2023 y la próxima fecha de evaluación va a ser mayo del 24. Entonces esto lo van a poner en su calendario y asegurarse que la evaluación del niño comience en esa fecha. No tiene que ser completada en esa fecha, sino que debe iniciarse en esa fecha. También es importante mirar cuál fue la más reciente evaluación. Esa es la fecha en que las evaluaciones probablemente se hacen. Y en este caso fue abril del 2022. Y como saben, los niños tienen derecho a ser reevaluados cada 3 años. Entonces, la próxima evaluación que este niño tendrá ya ha sido planeado para abril de 2025. Y eso es lo que usted tiene que discutir la próxima evaluación, que si su niño necesita que estas evaluaciones se hagan, estas reevaluaciones. Esas son las fechas claves. También les quiero que sepan dónde van a ver, dónde van a mirar lo que tienen que buscar sobre su evaluación. Entonces, en el progreso, evaluación de progreso, esos cuadros están a la izquierda y a la derecha van a estar las fechas. Entonces, por ejemplo, pueden ver que no coordinan. Por ejemplo, Por ejemplo, el primer progreso del niño del año es el 15 de mayo, pero ese informe en realidad el primero de la escuela corresponde al cuarto de la IP o al revés. Entonces ustedes pueden ver que todos estos tienen fechas, pero los de reportes de progreso son diferentes entre las fechas del año escolar y las fechas de la IP. Entonces las van a ver que los progresos, los informes de progreso no van a coincidir con los trimestres de la escuela. Entonces eso depende de cada estudiante. Entonces alistémonos para nuestros pasos. Va a ser muy fácil y van a preguntarse por qué le tienen que pagar a otros para que hagan esto para ustedes. Pero primero voy a mostrarles lo que tienen que hacer. El primer paso es crear un documento de seguimiento. Porque ustedes muchas veces se alegran de ver los progresos que tiene su hijo, pero no saben en realidad si esos objetivos fueron realmente retadores para el niño. O sea, no saben cuáles en realidad fueron los objetivos. Entonces es importante
hacer este documento de seguimiento. Para hacerlo, no importa si ustedes son una persona que le guste Word, una persona que le guste Pages, una persona que le guste Excel, papel y lápiz, no importa. Escoja un método con el que se sienta cómodo y creen su documento. Entonces, el primer paso es que para cada área de las metas escriba un objetivo. Entonces, por ejemplo, si es Word, vamos a empezar con la expresión escrita y el primer objetivo es, por ejemplo, dada una oración simple y reglas de mayúsculas, puntuación, el estudiante editará la oración con un 80% de precisión en 4 de cada 5 intentos y eso va a ser medido por el registro hecho por el maestro en mayo del 2024. Y eso lo van a escribir para cada meta. Después van a resaltar cada criterio importante. Como ustedes saben, cada meta tiene o objetivo tiene un criterio específico que debe seguirse. Y eso es lo que tenemos que seguir y pedir más detalles a los profesores. Entonces, en este ejemplo que era de dar una oración y arreglar, identificar las reglas de mayúscula y puntuación, entonces el estudiante editará la oración, tendrá un 80% de precisión, lo hará en 4 de cada 5 intentos, o sea que lo van a tener adecuadamente al menos en el 80%. O sea, puede que no tengan todas las mayúsculas y todas las puntuación correcta, pero por lo menos un 80%. Y esto va a ser medido por el cuadro, el registro hecho por el maestro. Hagamos otro ejemplo. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál es el objetivo y cuáles los criterios para que usted va a seguir? Voy a darles un minuto para que lo piensen. ¿Cuál es el objetivo y cuáles son los criterios? Ok. El objetivo en este ejemplo es secuenciar correctamente los eventos del texto. Eso es lo que esperamos que el niño pueda hacer, que puedan leer una historia y poner los eventos de la historia en orden correctamente, ¿ok? Pero hay muchos otros criterios que tenemos que a los que tenemos que poner atención. Por ejemplo, pueden tener una indicación verbal, pero no más que una. O pueden poder decir qué viene después y ese es la indicación verbal. O puedes decirle qué está haciendo Johnny en la historia, eso es un verbal prompt. Y el niño tiene que tener 5 eventos. Entonces eso es algo bastante largo en la historia. Tiene que haber 5 eventos dentro de ese texto. Y tiene que secuenciarlos correctamente 4 de esas 5 ocasiones. Y esto va a estar medido por lo que la evaluación de la profesora en sus hojas, del profesor o profesora en sus hojas de datos. Entonces, algo que quiero que tengan en cuenta, si no dice que tienen que hacerlo con 80% de precisión, entonces quiere decir que es 100%. O sea, si no dice 70 o 80% de precisión, tienen que tenerlo siempre correcto, o sea, a menos que esté indicado lo contrario. Por ejemplo, se espera que ponga 5 mayúsculas. Entonces, si no dices 80%, se espera que tenga todas las 5 mayúsculas correctas. Y de nuevo, nuestros niños necesitan indicaciones y para algunos de ellos es al menos inicialmente. Entonces, algunos niños necesitan 3 indicaciones para hacer el trabajo y eso está bien porque están apenas aprendiendo una habilidad. Pero poco a poco eso se deben ir reduciendo para que al final del año ya vaya reduciendo la cantidad que necesitan. Por ejemplo, empiezan con 3, después con 2, después con 1. Entonces, la meta puede decir que para mayo del 2024 ya no van a tener sino una indicación. Entonces, este criterio nos está diciendo si está teniendo progreso o no está teniendo progreso, porque importa si la meta es que el niño pueda secuenciar 5 eventos del texto, 4 de 5 veces, pero necesitan indicaciones para hacerlo, entonces no han logrado la meta. Entonces hay que tener claro los criterios para lograr la meta. Veamos esos ejemplos.
¿Cuáles son los objetivos y los criterios que va a seguir en estos ejemplos? Y estos son sacados de verdaderos IPs que he recibido. Por ejemplo, un objetivo dice, en mayo del 2024 el estudiante se relacionará con sus compañeros. Objetivo número 2, el estudiante participará en las clases, en las actividades de clase. Y el 3 dice, el estudiante seguirá las instrucciones del maestro de manera oportuna. Pero si usted ve, ¿cuáles son los problemas de estos objetivos si usted los ve en el IP de su hijo? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué le diría usted al profesor? Si ustedes están tomando el objetivo y lo pone en su guía de dar seguimiento, usted se va a dar cuenta que no, y está resaltando el objetivo, se va a dar cuenta que no está resaltando mucho. Y estos ejemplos le deben hacerse preguntar, ¿qué hay aquí que es específico y medible? Estamos viendo estamos buscando que se relacione con sus pares. ¿Es relacionarse solo saludar con la mano o es relacionarse con los compañeros, jugar con ellos durante el juego estructurado? ¿Cuánto tiempo queremos que esté relacionándose? ¿15 minutos, 15 segundos, 5 minutos? Ah, ¿Va a necesitar el niño modelado del adulto para relacionarse con los compañeros o va a necesitar algo para ayudarlo, un device para ayudarlo? ¿Cuál es la línea base actual? ¿Dónde está el niño ahora mismo y cómo lo vamos a medir? ¿Lo va a lograr un 100%? O sea, ¿o lo va a hacer 4 de cada 5 pruebas? Entonces, estos son algunos de los criterios que no están incluidos en estos objetivos. Entonces, yo iría de regreso al profesor y le pediría que aclare, que lo reescriba, que lo vuelva a escribir y le ponga más específico. Por ejemplo, el estudiante va a participar en actividades de clase, pero necesita tener escrito más específico. Por ejemplo, decimos que en octubre del 2023 o la fecha que sea, el estudiante va a participar en actividades de grupos pequeños, va a participar en proyectos o en discusiones de grupo. Y por ejemplo, no sé si esto va a ser estos objetivos son por instrucción o son para organización o son emocionales. Entonces hay que poner atención de en qué área está el objetivo. Entonces, por ejemplo, sabemos que el objetivo es para que el estudiante comience su trabajo de manera oportuna. Eso lo vemos mucho. Pero, ¿qué significa de manera oportuna? ¿Y qué es una manera oportuna para este estudiante en particular? ¿Necesita más tiempo que los demás o necesita más indicaciones que los demás? Hay muchas clases, muchas preguntas que pueden surgir de estos objetivos. Pero los objetivos que están bien escritos van a ser específicos, claros, medibles, que cualquier persona, de modo que cualquier persona que está evaluando al niño los va a entender. O sea que no va a haber espacio para que sean subjetivos, van a ser objetivos los criterios. So, eso es lo que pienso cuando me doy cuenta que hay errores en los objetivos. Les recuerdo que tienen que ser específicos, medibles, algo que pueda hacerse seguimiento en una hoja de datos y que se pueda traer a discusión. Entonces, de nuevo, si usted ve los objetivos de su hijo y no cree que son suficientemente específicos, está bien que le pida a los profesores que por favor los revisen para que sean como a ustedes le parece que es más objetivo, más concreto. Entonces, lo que quiero, segundo paso, es que saquen un resaltador al final de cada semestre y el documento de seguimiento y analice el informe del progreso. Entonces van a ver el reporte y compararlo con su documento de seguimiento. Y van a comparar a ver si es lo mismo, si lo que usted tiene corresponde con lo que dice el reporte. Entonces, por ejemplo, yo voy a completar aquí que he recibido 3 reportes de mi hijo. Voy a poner las notas de lo que dice el reporte. La profesora dice que ha hecho 60%, ha estado haciéndolo 60% de corrección, de 4 de 5 eventos.
Entonces vemos que lo estaba logrando, que estaba evaluando, dándose cuenta de los errores en la frase que estaba revisando más consistentemente con... sí. Pero, por ejemplo, después vemos en enero que sigue, que ya en 4 de 5 veces lo tuvo correcto. Anteriormente solamente tenía 3 de 5 veces. Y después llegamos a la última fecha, que es mayo, y vemos que logró el criterio de 80% de corrección, que en 4 de 5 veces que se hizo la actividad fue correcta. Voy a darle otros ejemplos. Entonces, esto les está diciendo si está haciendo, su niño está teniendo suficiente progreso en un objetivo, y si ya saben que no está llevando, no está teniendo suficiente progreso, entonces hay que tener una reunión. Entonces, siempre que usted vea que no están logrando el progreso necesario, deben pedir una reunión de IP. Entonces, el tercer paso es que de esos documentos puedan crear eh, objetivos que sean basados en datos a partir del documento, declaraciones. Entonces, por ejemplo, aquí veo que el niño está haciendo progreso y que en mayo ya logró la meta. Entonces, si voy a una reunión y me dicen, sí, su hijo ha logrado los objetivos, y yo puedo mirar a mi documento y decir, sí, yo sé, tengo la información de que lo ha logrado a qué porcentaje. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el niño logró 60% de 4 de 5 intentos, después 3 de 5 intentos. Entonces vemos que puede haber tenido algún progreso, pero no ha tenido el progreso suficiente para llegar a la meta. Entonces esto nos va a servir para manejar la conversación o impulsar nuestra conversación para el próximo año. Vamos a necesitar que el niño ha estado mejorando, va a necesitar cambiar los objetivos, revisar las reglas o más apoyos. Entonces, por ejemplo, si viendo esto, podemos decir, mi hijo no está teniendo el suficiente progreso. Entonces, me pregunto qué está pasando. Si no ha mejorado en 6 meses, ¿qué está pasando? Entonces, puedo hablar con el profesor y puedo decirle qué se puede hacer. Habrá formas más efectivas de enseñar esta habilidad. Podemos darle más apoyos. Debemos revisar las normas de las mayúsculas y de puntuación más con ellos. De nuevo, necesitamos más apoyo sobre este tema o enfocarnos más en las mayúsculas, eh, para que tengan más un sentido de lo que son las mayúsculas, la puntuación. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que no están logrando los objetivos? Y no debemos estar esperando hasta el final del año para preguntarlo. Entonces, esto nos ayuda a que podamos preguntar informalmente durante el año ah, a los profesores para hablar sobre eso. Tenemos aquí los datos para hablar sobre eso, y pueden hablar sobre eso y pueden llamar a una reunión de IP. Y con esto pueden hablar de qué objetivo específicamente necesita cambiarse o enseñarse de manera diferente. Porque muchas veces los profesores hacen lo mismo como hacemos los padres, una y otra vez, pensando que los niños van a finalmente lograrlo o hacer clic. Pero muchas veces estamos enseñando lo mismo y tenemos que hacer algo de manera diferente. Por eso es importante ver los adultos de ese apoyo se necesitan y qué apoyos están dando. Algo que también mencioné es que cuando un niño, en este ejemplo, dice que el niño habrá adquirido las reglas de capitalización, de mayúsculas y de puntuación, tenemos siempre que hacernos esta pregunta. ¿Se le están dando los soportes? ¿Esta acomodación que necesita para lograr la meta se le está dando?
Entonces, para saber si está logrando progreso, tenemos que tener unos objetivos sencillos y con las reglas para saber si está logrando el progreso. Entonces, necesitamos datos objetivos. Entonces, muchas veces, cuando hay un reporte, dice, le está yendo muy bien, estamos muy orgullosos de ella, lo está logrando, está haciendo muy bien trabajo. Pero estos son cosas muy subjetivas que dependen del evaluador. Y, por ejemplo, yo sé que el año pasado tenía muchas dificultades y este año está yéndole mejor, pero ¿qué significa? ¿Qué significa está escuchando mejor? ¿Qué significa que hacer un buen trabajo? Entonces, ¿qué significa personalmente para mí? Entonces, necesito palabras específicas. Por ejemplo, se dice un gran trabajo. O, por ejemplo, mi hijo le gusta esto, X, Y, Z. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se expresa esto de que... Entonces, por ejemplo, dices, está haciendo un gran trabajo este trimestre editando frases 90% con 90% de corrección. Es algo medible que se puede evaluar y observar. Si, por ejemplo, dice, Beth está teniendo un tiempo muy difícil, un momento muy difícil con esto. ¿Qué quiere decir momento muy difícil? ¿Qué quiere decir una dificultad? Tiene que ser objetivo y claro para poderlo entender. Entonces, hay muchos métodos para evaluar el progreso de su hijo en el IEP y estos son algunos ejemplos como eh, muestras de trabajo, observaciones informales, hojas de recopilación de datos, registros de los maestros, evaluaciones en el aula, etcétera. Es importante que sepa cómo se va a evaluar cada objetivo del progreso de su hijo. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo lo encontramos? Entonces vemos los objetivos y arriba, en la parte de arriba de la página dice específicamente método de medición. Entonces pueden ser observaciones del maestro, pueden ser registros, pueden ser gráficas y todos esos deben estar, esto también debe incluirse en el objetivo. Si usted lee aquí, debe incluirse los objetivos, si se le está dando guía, qué condiciones están incluyendo de comportamiento, qué tiempo para medir, todos los criterios, todo eso debe estar incluido aquí. Entonces, por ejemplo, en esta situación usted ve que dice medido por un cuadro o registro del maestro. Entonces, esto debe estar incluido en cada uno de los objetivos. Entonces, debe ver los objetivos en el que el profesor va a tener un cuadro o un registro. Entonces, usted necesita clarificación de qué tipo de medición se está llevando para cada objetivo y si no está claro, usted debe pedir que le den clarificación. Entonces, todos los registros de los profesores, de los terapistas del lenguaje, todo usted debe poderlo ver. Muchas veces los profesores no mandan esa información a la casa, pero usted puede pedir que le entreguen esta información, porque es toda sobre su hijo. Quiero revisar los tipos de recopilación de datos. Hay muchos tipos de datos por ejemplo, hay datos de frecuencia, que significa cuántas veces. Por ejemplo, cuántas veces tienen la respuesta correcta. ¿7 de 10? Entonces, en la columna a la izquierda es ejemplos de la frecuencia, de la evaluación de frecuencia. La duración significa cuánto tiempo. Entonces, cuánto tiempo se mantienen en la tarea depende del objetivo. Son 5 minutos, 10 minutos. Latency, latencia, significa cuánto tiempo se demoran en comenzar. Entonces, s- se demoran un minuto después de sacar los materiales para empezar, o un minuto después de darle la indicación, 2 minutos. O sea que después de que se da el objetivo, ¿cuánto tiempo se demoran en comenzar la actividad? Eso es latencia.
También hay otras formas de recopilación de datos, es análisis de datos. ¿Cuántos pasos, por ejemplo, se necesitan para dominar una tarea? Entonces es un ejemplo del nivel de independencia que está registrado en la base de datos. Por ejemplo, el profesor va a analizar las tareas, o sea, cuántos pasos se demoró. Se le dieron instrucciones de abrir el agua, ponerse jabón, lavarse las manos, cerrar el agua, secarse las manos. Si lo hizo, hizo cada una de estas cosas. La in- el, el nivel de independencia es cuántas indicaciones le dan para que pueda hacer el trabajo. Entonces, no siempre esas indicaciones van a ser verbales, también pueden ser visuales. Entonces, la evaluación puede decir que con un gesto, después de darle un recuerdo con un gesto, hizo la actividad. O sea, ese es el nivel de independencia. Y el otro es las rúbricas, o sea, cuántas expectativas se cumplieron. Muchos nos acordamos cuando hacíamos papers en el colegio, en la universidad. Entonces, la rúbrica es que si todos estos puntos del trabajo se incluyeron. Entonces tienes tantos puntajes por haber incluido la introducción, tantos por incluir la tesis, tantos por las frases. Entonces muchas veces los profesores usan una rúbrica para decir si los niños por ejemplo, si incluyeron una introducción en el trabajo, tantos puntos. Si hicieron esto, tantos puntos. Eso es la rúbrica. Ok, vamos a ver las acomodaciones, las adaptaciones. ¿Cómo sabemos si las adaptaciones se están utilizando y si los están beneficiando? Hay cosas que los maestros estén haciendo que realmente les ayuden, pero la estrategia, la adaptación, la ayuda complementaria, la modificación no están incluidas en el IP o sí están. Entonces, tenemos que saber si estas cosas están siendo incluidas y están bien siendo utilizadas. Entonces, por eso tenemos que poner mucha atención a lo que dicen los maestros, porque si algo no está escrito, que no están escritas, el próximo maestro no lo va a utilizar. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que todas estas acomodaciones estén incluidas en la IEP. Entonces, van a de nuevo a sacar su resaltador y ser como un detective. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, yo voy a resaltar esto. Con apoyo del adulto y indicaciones del estudiante tiene más éxito. Lo que esto no nos quiere decir es que el estudiante necesita apoyos. ¿Cuáles son específicamente los apoyos? ¿Sabemos cuáles son los adultos de apoyo que necesitan? Entonces necesitamos, si necesita una ayuda de un adulto, debemos marcar eso. Por eso quiere decir que va a necesitar siempre esa ayuda, o por lo pronto. También puede ser que no lo necesite todo el tiempo, sino en ciertas clases, en las clases académicas, puede ser durante todo el día, puede ser en la hora del almuerzo. Entonces hay que importante saber en qué momentos necesitan los apoyos de adultos. Y estos son ejemplos sacados de formatos de IPs que yo leo. Cuando un adulto de apoyo entra al salón, si el estudiante se... Ok, ok. Si el niño necesita desescalar el comportamiento y al sacarlo del salón se calma, entonces, ¿es esta una estrategia como sacarlo para que se calme? Entonces hay que registrarla, ¿no? Si esa es la estrategia que le sirve. Entonces, si por ejemplo viene el adulto, lo lleva al corredor para que para que se calme, eso se vuelve una estrategia. Entonces es algo que hay que resaltar. Si por ejemplo el profesor dice que el niño no lee, pero en un grupo pequeño el niño lee acertadamente con el 80% de corrección. Entonces el niño probablemente necesite estar en un grupo pequeño. Entonces tal vez ese es el ambiente más cómodo para él para leer.
para lograr los metas de lectura, no estar en un grupo grande, sino en un grupo pequeño. Entonces, debemos hablar con esto, debemos hablar cómo está el profesor o la profesora motivando al estudiante, porque, por ejemplo, tenemos dos puntos de datos diferentes. Tenemos dos, no lee en voz alta, pero lee correcto en el 80%. Entonces hay que ver cuáles son las estrategias y cuáles son los objetivos y revisar los objetivos en el IP para que utilicen estas estrategias. Por ejemplo, hay otro que es un niño que tiene dificultades en el círculo, cuando está en la hora de círculo y se vuelve muy ansioso rápidamente. Entonces, si el niño se pone nervioso en el círculo, probablemente el niño necesite algo, necesita una silla de apoyo, necesita un cuadrado en la alfombra para saber dónde se va a sentar. Tal vez necesite jugueticos en la mano para distraerse, para calmarse. Tal vez necesite sentarse junto a la profesora. Tal vez necesite un pequeño descanso. Llevarlo a la parte de atrás del salón para que se calme y después volver a venir, para que se calme y pueda participar en el círculo. Otro ejemplo es, por ejemplo, que el computador no se necesita, el niño no sabe cómo dejar de usar el computador cuando ya no se necesita, entonces sigue utilizándolo. Entonces, ¿qué podemos hacer si sabemos que este es un problema? ¿Qué combinación de estrategias o acomodaciones podemos hacer para que él sea consistente cuando ha terminado su trabajo en el computador? Un ejemplo es crear una forma visual, un checklist visual, una lista, para que él vaya marcando y sepa cuándo, sepa con anticipación que en qué momento no va a usar en el computador y lo pueda cerrar. Entonces, por ejemplo, hacer un calendario, algo visual, que le pueda enseñar al niño con anticipación la expectativa de cuándo voy a trabajar con el computador, cuándo no voy a trabajar con el computador. Muchos de estos schedules o calendarios, horarios, les enseñan a los niños a usar, pero no saben. Tenemos que enseñarles cómo usarlos para que ellos confíen en este apoyo y puedan hacer las cosas mejor. Hay otro ejemplo, el niño comparte sus sentimientos con la señora Smith y quiere hablar con ella cuando se siente mal. Entonces, por ejemplo, una estrategia es darle un flash pass para que cuando el niño se sienta mal y angustiado pueda mostrar el flash pass e ir a hablar con la señora Smith y en vez de estar creando una disrupción en la clase. Otro pensamiento del profesor o descripción del profesor es que cuando el niño tiene apoyo e indicaciones puede escribir con más detalles, puede escribir razonamiento, opciones, acciones, pensamientos y sentimientos. Entonces, por ejemplo, hacer un chart, un cuadro o algo que le ayude a completarlo, que le dé el apoyo para que él pueda hacer esto, como diagramas, pueden ser partes de las acomodaciones para que logren hacer esto, ya que vemos que necesitan este apoyo para lograr escribir y enfocarse. Entonces podemos ir a la sección 3 del IAP de nuestros hijos y ver si eso está incluido. Por ejemplo, estrategias sensoriales. ¿Cuáles estrategias sensoriales se van a utilizar en mantener su atención? Entonces, en esa sección del IAP está todo esto, debe estar registrado. Entonces, por ejemplo, ¿qué estrategias sensoriales podemos darle? Algo en la mano, jugueticos para que se distraiga. Entonces, si el niño se está beneficiando de algo, es importante que eso quede registrado. Otro punto es, por ejemplo, el niño se escapa del gimnasio cada vez que comienza la actividad. Entonces, aquí nos damos cuenta que él se escapa. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Será que ponerse audífonos lo ayudaría a calmarse para estar en el gimnasio? Debemos hacerle un horario para que él sepa cuándo viene el gimnasio y que pida permiso para salir un momentico. Hay muchas acomodaciones que se pueden hacer y si las señalamos aquí, las resaltamos, podemos después preguntar al equipo y podemos comentarlas con el equipo. Los profesores tienen detectan muchas cosas en nuestros niños, entonces
es bueno como ver todo lo que han escrito sobre los niños porque ellos sí nos está diciendo mucho sobre su comportamiento. Entonces, al hacer esto es nuestra oportunidad para poder preguntar qué condiciones se necesitan para que esto se dé, para que esto suceda, para que salga bien. Ahora quiero hablar de recursos, de presentaciones que tenemos. Puedo darles enlaces o Susan puede poner los enlaces aquí para que vean más información más profundamente sobre esta información, presentaciones más profundas sobre esta información. Pero lo que yo quiero es que ustedes tomen las riendas y puedan tener el seguimiento del progreso de su hijo y estarse siempre preguntando y preguntarle al equipo si su hijo eh, lo ha mantenido ha mantenido el progreso por 3 trimestres, está bien, pero ¿qué pasa si no lo está haciendo y de repente y qué pasa si de repente ya no está logrando el progreso? Entonces, si de verdad están progresando, debemos ser capaces de verlo en estas gráficas, en estos tracking. Entonces, todos estos son recursos que les enseña cómo poder hablar a favor de sus hijos, cómo saber sus derechos. am, y sí, tienen muchos formatos que les ayudan, que pueden bajar para seguir el progreso de sus hijos. Por ejemplo, estos son unos planeadores estos son unos planes para poder seguir las metas y ver en detalle lo que hay que hacer. Estos son dos ejemplos. Entonces, lo que hace esto es como desmenuzar en partes pequeñas esa meta grande y nos ayuda a poder entender la evaluación y poder entender la gran meta. Y son gráficas que ustedes pueden completar. Am, Esto es todo para mi presentación. La Sociedad de Autismo tiene consultas gratis para padres. Ustedes pueden contactarla, Susan, en la Sociedad de Autismo. Ella les dará un email con toda mi información y yo puedo programar citas con ustedes para hablar con ustedes. Nuestra meta es asesorarlos, que no tienen que contratar a nadie con caro o un abogado o alguien que los ayude. Am, Nosotros podemos hacer ese apoyo. Nosotros podemos ayudarlos a participar significativamente, como es su derecho, y saber cómo tener esos datos. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan muchas veces cuenta que él no está feliz, que el niño no está feliz, no está logrando los objetivos, ustedes no están seguros. Nosotros los ayudamos a entender con estos datos. Pero si quieren una consulta, preferimos que lo hagan a través de la Sociedad de Autismo de Howard County. Bueno, voy a ver las preguntas que han escrito en el chat y no soy experta en saber cuál es la mejor medida de las 6 que puse en la presentación, pero podemos buscar cuáles son los objetivos. Podemos mirar cuál es el objetivo que queremos cumplir, que le queremos lograr y cuál es el mejor método de medirlo. ¿Cuál es el mejor método de medir que ese objetivo está lográndose? Por ejemplo, por el ejemplo de Glenda mencionó de que puede leer 3 de 4 veces correctamente. El 5 sería ideal para la comprensión, pero yo no soy experta en eso, pero usted puede ver muchos metas dicen 4 de cada 5. Usted verá algunas veces que dice 80% de precisión. Parece que este 80% parece ser el estándar. La mayoría de las metas las escriben diciendo que el niño no tiene que lograr 100% del tiempo, pero un 80% lo deben lograr. Eso también puede cambiar. Otra pregunta, ¿es razonable medir o evaluar las metas en la casa para ver si el niño logra
objetivo en esa escala? Dice, sí, correcto, si usted puede hacerlo y si usted siente que es diferente lo que el niño logra en la casa que en la escuela, usted puede decir, mi niño en la escuela dicen que lo está logrando, pero cuando viene a la casa no pueden quitarse el abrigo, no pueden quitarse el zipper, no pueden lavarse las manos, pero en la escuela dicen que lo han logrado. Si usted cree que los detalles no son consistentes con lo que dicen en la escuela, entonces bien, usted puede preguntar, usted puede tratar de identificar qué está pasando con la escuela. Usted puede evaluar a su hijo en la casa y después usted puede reunirse con el profesor y decirle, ¿sabe? Usted le dieron esta evaluación a mi hijo y dice que pueden hacer esta actividad pero en la casa no lo puede hacer. ¿Puede mostrarme cómo lo hacen en la escuela para que yo se lo pueda enseñar también aquí, para que yo pueda hacerlo consistentemente? A veces lo que encontramos es que los profesores lo enseñan de una manera diferente de lo que hacemos en la casa. Y puede ser algo tan sencillo como darle las indicaciones, que tal vez se las estamos dando diferentes, ¿verdad? Tal vez no le estamos dando suficientes apoyos, tantos como les da la profesora en la escuela. Entonces, si el profesor dice, sí, nosotros le abrimos el agua y él pone las manos, él se restrega las manos, para... entonces nos damos cuenta cuáles son las diferencias entre la actividad de lavarse las manos en la casa y en la escuela. Porque entonces nos damos cuenta que no hemos generalizado porque no es exactamente el mismo procedimiento en los dos lugares. Entonces, si tiene que tener los apoyos en la casa, igual que en la escuela, podemos hablar con los profesores de cómo podemos ir disminuyendo poco a poco esos apoyos. Bueno, yo nunca recomiendo a los padres que traten como de agarrar a los profesores o sea, en errores. No es sobre eso. Es cómo colaborar con ellos para que nuestros niños triunfen, tengan mejor progreso posible. Entonces, si usted ve en la casa que él no está logrando algo, que los profesores dicen que sí lo está logrando en la escuela, usted puede pedirles que lo graben, por ejemplo, un video para que usted pueda ver cómo lo hacen. O usted puede ir a observarlo. O usted puede tener un consultor para que vaya a observar, educativo para que vaya a la escuela a observar. Hay muchas formas de saber lo que está pasando diferente en la escuela que en la casa. Muchas veces tengo padres que me dicen que su hijo tiene más habilidades en la casa que lo que dice la escuela. Entonces los padres les mandan videos o comparten lo que están haciendo en la casa para que las metas se logren en la escuela. Y de nuevo, no es generalizado en todas las escuelas. Las profesores no vienen a su casa para tomar datos, solo los datos dependen en estar ellos en la escuela, en qué los está tomando. Entonces debería ser lo mismo en ciencias que en inglés y a través de cada profesor todos deberían poder ver lo mismo. Si ellos dicen está logrando las metas y vienen a su casa para tomar récords, debe también estar basado en los apoyos que está recibiendo en la escuela, en su IP. Si ellos están diciendo que ha logrado algo, no queremos continuarlo en la casa. Usted puede saber que el niño ya logró algo en la escuela que no ha logrado completamente en la casa, pero usted puede continuar haciéndolo. Que si hay una habilidad que todavía no han logrado, entonces se puede seguir trabajando para que puedan seguir construyendo esa habilidad en la escuela, tanto en la escuela como en la casa. Entonces es siempre importante saber que estamos haciéndolo coordinado. De nuevo, el progreso del IP y el apoyo de progreso no debe depender del maestro, sino que todos los maestros en los colegios públicos de Howard County están ayudando a nuestro niño a progresar, ¿verdad? Entonces, el IP debe escribirse sin pensar en un profesor en especial. Esos objetivos y metas deben lograrse por cualquier persona que sea la profesora de ese niño. Entonces, si hay un nuevo profesor o profesora
en un trimestre, por ejemplo, siempre debemos darles 30 a 45 días para que empiecen a crear esa conexión con el maestro, a adquirir las rutinas y después estar viendo cómo están haciendo, cómo les está yendo. Entonces está bien pedir una reunión de IP después de 45 días de la escuela. Y si usted está nervioso, por ejemplo, que hay una nueva profesora y quiere saber cómo le está yendo, entonces pida una reunión dentro de los 60 días, como después de 45 días para hacerla dentro de los 60 días de haber empezado la escuela. Usted tiene el derecho de hacer eso. Usted puede solicitar una reunión de IP cuando quiera que usted sienta que lo necesite. Yo creo que eso es siempre lo mejor para hacer. Eh, por ejemplo, si usted está preguntando por qué hay cambios en el progreso, qué tengo que poner atención, qué es lo que está llegando a la casa, cuáles son qué tipos de trabajo, de muestras de trabajo deberían estar mandándome y deben corresponder con el progreso, esas muestras de trabajo. Si el objetivo dice que en mayo de 2024 el estándar sería completar 4 de cada 5 pruebas, es 4 de cada 5 un día a la semana, 4 de cada 5 días a la semana o 4 veces tratando de hacer algo, ah, o es consistentemente completar la actividad 4 de 5 intentos. Entonces, los datos deben tomarse regularmente y ser claros. No solamente al final de cada trimestre, sino que los datos deben estarse recopilando continuamente. Entonces, los maestros deben estar tomando datos sobre estos objetivos a través del año escolar. No debe ser solamente una vez al trimestre que ellos toman datos. Otra pregunta, ¿es posible para la escuela no tener suficiente soporte, apoyos, personal de apoyo para IP? ¿Es esa una respuesta aceptable? Dice, no es una respuesta aceptable. Es una respuesta que normalmente muchas veces nos dan, pero voy a ir de regreso a mi slide, esta filmina aquí, porque esta diapositiva aquí, porque es muy, muy importante. Por eso lo pongo en cada presentación. El, todo tiene que ser implementado, los apoyos. Si no, porque el IP es un documento legal y tiene que ser implementado. Y si no lo están haciendo, entonces se lo deben a su hijo, le deben dar ese servicio. Entonces se dicen, no tenemos personal de apoyo para este IP. Entonces, ¿es esta escuela la mejor para su hijo o no? ¿Es no la más apropiada? Entonces, si su hijo no está recibiendo la educación necesaria en la escuela, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué servicio para reemplazar ese apoyo debe hacer? Esto es muy importante. Si no le dan la respuesta de qué servicios le pueden dar para apoyarlo, si dicen que no tienen suficiente personal, usted puede llamar a la oficina central del Departamento de Educación Especial para ver qué profesor de recursos ha asignado para usted. Cada escuela debe tener personal de recursos asignados. O sea, están los diferentes niveles. Está la oficina central, está el Departamento de Educación. Y si algo no le suena a usted bien de que no están haciendo, usted tiene el derecho de ir a seguir la línea de mando hasta encontrar una respuesta de por qué no le están dando. Si su hijo no está recibiendo, le deben dar servicios compensatorios de educación si no tienen suficiente recursos en la escuela. Yo he hecho una presentación sobre este tema, servicios compensatorios. Usted debe poderlos encontrar, esos recursos también, pero me alegraría mucho poder hablar más en específico de esto que usted tenga, pero quiero respetar el tiempo de todos. Ya es la 1 en punto. Pondremos esta grabación en la página de internet y le pido que busquen unos resaltadores, inviertan su tiempo en hacer sus documentos de seguimiento y contáctenos, que para esto es nuestro servicio. Y estaremos muy felices de ayudarlos, entonces por favor contáctenos. Espero que tengan un buen día y esta tarde tenemos la presentación también a las 6.
Sí, esta tarde es un diferente enlace de Zoom, entonces pueden llamarnos al 412-903-466 si no tienen ese enlace. Gracias a todos por atender, participar y si tienen preguntas o necesitan más asesoría, estaremos felices de ayudarlos, para eso estamos aquí. Gracias.